Sí. Por ejemplo, versículo 17 del capítulo 11. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. O sea, en otras palabras, no los felicito. No los felicito porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. El apóstol Pablo está diciendo eso. Ok, ¿por qué? Piensa bien en esto. Corinto. En esa iglesia había divisiones. Había mucha tolerancia al pecado. Toleraban el pecado. Un joven se metió con su madrastra para tener relaciones y nadie decía nada. Se estaba haciendo ya algo más. Dice que alguno tiene la mujer de su padre. Si tú te fijas, el apóstol Pablo está hablando en Corintios que alguien tiene la mujer de su padre y nadie dice nada. No era su mamá biológica, era su madrastra, pero tuvo relaciones y nadie decía nada. Entonces ahí en Corinto había mucha tolerancia al pecado. Había pleitos entre ellos, había divisiones. Fíjate lo que había en Corinto en aquel tiempo. Y el apóstol Pablo estaba preocupado. Él escribió esta carta desde Éfeso. Él estaba en Éfeso, pero fíjate lo que es guiado por el Espíritu de Dios. Él estaba en Éfeso cuando escribió esta carta, pero él escuchó, por eso dice que yo escuchaba que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Amén. Pero no creas que era tanto de que escuchaba de que los murmuraciones. Mira, Pablo, la iglesia que tú construiste allá cuando estabas 18 meses predicando allá y edificaste una iglesia, está haciendo esto y esto. No solamente era la gente que le decía, porque antes no había que. Pablo recibió un email y diciendo que la iglesia en Corinto se está corrompiendo, hay divisiones. Amén. O recibió un fax, o hicieron por allá en Corinto un live. Pablo, mira, no había nada de eso, hermanos. No había nada de eso. Tenías que viajar mucho por animal, por camello, por lo que sea, o caminar para ir a un lugar, de un lugar hacia otro. Entonces él escuchaba que había divisiones. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo tenía una vida espiritual. Él estaba conectado con Dios. Él escribió esto desde Éfeso, que la iglesia estaba corrompiendo. ¿Te imaginas? El apóstol Pablo, un hombre de Dios. Amén. Pero después volvió a visitar y estuvo 3 meses. Mientras él visitaba por 3 meses en Corinto, escribió la carta a los romanos. ¿Te imaginas? 3 meses en Corinto y escribió ahí la carta a los romanos. Imagínate la carta a los romanos. ¿Cuántos han leído Romanos? Mi esposa ya se los dejó de tarea. Amén. Romano es una carta poderosa. ¿Sabías que Martín Lutero, un gran reformador del siglo XVI, un sacerdote católico? ¿Cuántos saben la historia de Martín Lutero? ¿Tú sabes lo que le hizo cambiar de parecer y lo que le tocó en su espíritu para dejar el catolicismo e irse a ser protestante, como le llamaban? Un hereje le llamaban, el apóstol Pablo. ¿Tú sabes qué fue lo que le cambió? Leyó Romanos. Al estar leyendo Romanos, el Señor lo tocó y cambió. ¿De acuerdo? Así ya clavó las 95 tesis y las puso ahí en la puerta de la iglesia católica, y él lo hicieron el hereje, le decían. ¿Pero por qué? Porque leyó la carta de Romanos. ¿Dónde escribió el apóstol Pablo Romanos? Estando en Corinto. ¿Dónde escribió la carta a los Corintios? Estando en Éfeso. ¿Ves lo que es un hombre de Dios? ¿Te imaginas lo que es un hombre de Dios? Entonces el apóstol Pablo, estoy dando un poquito de historia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo después oficia la cena del Señor en una iglesia que había divisiones y corrupción. Ahora, seguimos en estamos en el capítulo 11, seguimos en el versículo 18. ¿Estamos ahí? Tengo que recordar que es una enseñanza. ¿Estás ahí? 1 Corintios 11, 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Ok? Porque es preciso que entre nosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor.
Aquí vemos, hermanos, el problema del egoísmo. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otros se embriagan. Pues, ¿qué? ¿No tenemos casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Es claro? ¿Es claro? En otras palabras, ¿por qué vienes a competir con la gente que no tiene, luciéndote con tu comida? Y algunos corren y agarran de lo mejor y otros se quedan con hambre, y otros hasta se aprovechan y se embriagan en la misma iglesia, haciendo esto. Totalmente le cambiaron lo que es la esencia de la cena del Señor a una fiesta. Dice que no tienen casas para que hagan eso. ¿No? En otras palabras, que no tienen casas para que ustedes hagan eso allá. Dice, en eso los alabo. Amén. ¿O los felicito? No, no los felicito. Ahora sí, ¿estamos entendiendo por qué habla así el apóstol Pablo? Pregunté, ¿estamos entendiendo así por qué habla el apóstol Pablo así? Amén. ¿Lo entendemos? Luego dice, ya en el 23 viene la institución de la cena del Señor. Luego en el 27 dice, tomando de la cena del Señor indignamente. Aquí podemos ver del 27, si estás anotando, estás viendo o te gusta subrayar tu Biblia, del 27 al 34. En otras palabras, está hablando sobre consecuencias del comportamiento. Consecuencias del comportamiento. Otra vez, ¿qué era una iglesia? Que había pleitos. ¿Te imaginas? Entre los mismos cristianos, entre la misma iglesia había pleitos, había pensamientos humanistas, había divisiones, había conflictos. Todo había en la iglesia que el apóstol Pablo fundó. Entonces el deseo del apóstol Pablo era traer enseñanza. Tres cosas principales que el apóstol Pablo quiso escribir en esta carta. Y fue, número uno, corregir. Repite conmigo, corregir. Ese es un apóstol, ese es un maestro, ese es un pastor. No sé ni cómo llamarlo, pero el corazón de Pablo era corregir a la iglesia. Número dos, aconsejar. Di conmigo, aconsejar. Y número tres, instruir. ¿Okay? Entonces el apóstol Pablo con Corinto quiso corregir, aconsejar e instruir. Amén. Asuntos muy importantes, asuntos de doctrina, porque se estaban desviando. Y al estarse desviando de las cosas del Señor, podrían escuchar cualquier secta o cualquier falsa enseñanza y no estaban nutridos espiritualmente y podían desviarse para falsas doctrinas también. Entonces el apóstol Pablo sabía cómo manejar las cosas. Amén. Eran tres cosas principales en las cuales el apóstol Pablo quiso implantar y hablar a la iglesia. Número uno fue asuntos doctrinales. Número dos, conducta. Y número tres, pureza. O sea, había falta de buena conducta en la iglesia en Corinto. ¿Y sabes qué? Desafortunadamente está sucediendo mucho hoy en las iglesias modernas. No puedo generalizar que en todas las iglesias. Hay buenas iglesias, hay buenos predicadores, hay pastores humildes que quieren predicar, que quieren enseñar a la congregación, como hay pastores que les gusta lucirse y ser la estrella en la iglesia. Hay de todo. Pero quiero decirte algo, hermano. Es importante, así como el apóstol Pablo. Amén. Así necesitamos predicadores que quieran corregir a la iglesia, que quieran aconsejar a la iglesia, que quieran instruir a la iglesia en esas tres áreas: asuntos doctrinales, asuntos de conducta. ¿Qué es la conducta? La conducta es la manera de comportarse de una persona en frente de una situación determinada. ¿Cómo manejas esa situación? ¿Cómo te comportas en esa situación que estás viviendo? ¿Con buena conducta o con mala conducta? Amén. Entonces eran problemas de conducta. Quiero terminar con me estoy enfocando mucho en la iglesia en Corinto y en el apóstol Pablo,
pero no quiero que nos desviemos de lo que es la importancia de la cena del Señor. ¿De acuerdo? Ok. Vimos que la importancia de la cena del Señor es para recordar, para reforzar, amén, y para unificarnos, estar unidos más nosotros. 3 cosas. No quiero como desviarme mucho y hablar mucho de Corinto, pero yo quiero que dejártelo de tarea. Si por favor haces la tarea de leer 1 Corintios. Ok. Y a mi esposa les dejó de tarea leer Romanos. Me imagino que ya muchos ya leyeron Romanos, a lo mejor por fe, pero bueno, pero lee 1 Corintios para que veas. Ok, hay mucho que leer, hay mucho que aprender. Lo que hace falta es administrar nuestro tiempo. Nunca digas no tuve tiempo, no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo. Todos tenemos tiempo. Aparte un tiempo para estudiar la palabra. Es muy, muy importante. Amén. Entonces el apóstol Pablo quiso instruirlos y hablarles sobre asuntos doctrinales, asuntos de conducta y asuntos de pureza. Amén. La pureza está más relacionada con la santidad. La pureza. Dios quiere que seamos un pueblo santo. Amén. No perfecto, santo. Y es lo que el apóstol Pablo quiso con la iglesia en Corinto. Ya luego en el 23 se está hablando sobre institución de la Santa Cena, que ya lo leímos hace un momentito. Todos con la copa en la mano y el pan en la mano. Ya lo hicimos, ya lo celebramos. Pero aquí el apóstol Pablo, fíjate hermano, es importante y quiero enfocarme ya para terminar en lo que es unificarnos. ¿Ok? El apóstol Pablo quiso instituir la cena del Señor aquí para unificar a la iglesia, que era una iglesia dividida. Es triste saber cómo era la iglesia, ¿verdad que sí? Triste saber cómo era la iglesia. De todo había en esa iglesia. Y dice aquí en el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, ese es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Recuerda, aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto, una iglesia difícil. Así mismo tomó, versículo 25, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de mí. Así pues, todas las veces que la bebieres, todas, amén. No es cada cierto tiempo. Todas las veces que la bebieres, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciés hasta que Él venga. Ahora, aquí no voy a hablar más de lo que es tomar la cena del Señor indignamente, pero aquí hoy en día muchos pastores ponen muchas reglas acerca de lo que es tomar la cena del Señor indignamente, y a veces meten condenación en la gente. Es que yo no estoy casado, no puedo participar en la cena del Señor, o es que yo tengo este vicio, no puedo participar en la cena del Señor. No estoy justificando que vivas en unión libre. Si vives en unión libre, tienes que casarte. No estoy justificando que tienes un vicio de alcohol, de cigarro, de pornografía, no sé, tanta cosa. Yo no sé, amén. No estoy justificando eso. Si estás pasando por eso, tienes que arrepentirte y buscar el rostro del Señor. ¿De acuerdo? Ok. Pero aún con todo eso que esté pasando, no te impide que tomes de la cena del Señor. Lo único que te puede impedir de tomar de la cena del Señor, que la tomes indignamente, es que no reconozcas que Jesucristo es el Señor, que no reconoces que es el Salvador del mundo, que no eres una persona que lo ha aceptado como Señor y Salvador. ¿De acuerdo? Entonces aquí habla sobre la cena del Señor indignamente. Dice versículo 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ok, dice hablar indignamente porque otra vez vamos a lo mismo. ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo era la iglesia? Conflictiva. Amén. Había tantas cosas que ya hablamos. Amén. Entonces por eso él habló sobre tomar de la cena del Señor indignamente. Versículo 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo y del Señor, juicio come y bebe para sí. Repite conmigo: sin discernir. ¿Por qué estoy hablando y tratando de enseñar acerca de ese tema? Para que tú disciernas y entiendas la importancia de la cena del Señor. Ellos no tenían importancia. Okay, por eso dice que celebrar la cena del Señor indignamente. Ellos no tenían importancia, vivían una vida cristiana con ligereza, cristiana entre comillas, se puede decir así, con ligereza. Amén. Todo lo que había, hasta se emborrachaban en la misma congregación, tantas cosas. Entonces por eso está hablando el apóstol Pablo así, sin discernir.
¿Ok? Por eso dice eso. Lo que estoy haciendo ahorita es enseñándote para que veas la importancia, que disciernas que lo que estamos haciendo es algo bíblico, algo que el Señor ordenó, una ordenanza. ¿De acuerdo? Es importante que entendamos que desde que tomamos la cena del Señor, que lo estamos haciendo para recordar, para reforzar y para unificarnos. Me faltan más citas bíblicas acerca de unificarnos, pero si estás anotando, quiero darte alguna cita. Estás anotando, por favor, porque es importante esto. San Juan 13:35. Con eso termino, anótale. San Juan, no lo busques, nuevamente anótale. San Juan 13:35. Amén. Las divisiones, hermanos, no pueden ser toleradas en la iglesia. Escúchame, hermano, las divisiones no pueden ser toleradas en la iglesia. Una iglesia tiene que estar unida, no dividida. Amén. ¿De acuerdo? Entonces anótale. Dice 13:35: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor unos por otros. Di conmigo: amor. No competencia de quién maneja el mejor carro, quién tiene mejor casa, quién gana más dinero, quién se viste mejor. Aquí no hay competencia, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces, amor unos por otros. ¿Ves la necesidad de algún hermano? Ayúdale, bendícele, sé de bendición para alguien. Amén. Último versículo, estás anotando, Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, dice Jesús. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo va a conocer el mundo que Jesucristo vino aquí? Por medio de nosotros, de nuestro amor. Amén. Y que los he amado a ellos como también te he amado a ti. Está hablando Jesús. Ponte de pie, por favor. Gracias, Padre. Con tus ojos cerrados, reconoce la importancia de la cena del Señor. Señor, hemos hablado, hemos enseñado acerca de lo que es tu cena, Padre Santo. Señor, que es para recordar, que es para reforzar, que es para unificarnos, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre, porque hemos recordado, Señor, la muerte. Hemos recordado, Señor Jesús, que tú fuiste a ese madero, a esa cruz, y que tu cuerpo fue maltratado. Tu cuerpo, Señor, fue herido. Tu palabra lo dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Señor, gracias porque fuiste a esa cruz y entendemos el sacrificio, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, gracias por ese sacrificio. Gracias. Levanta tus manos. Aleluya. Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Gracias, Padre. Gracias. Del cielo bajaste. Gracias, Señor. Por mí te entregaste. Aleluya. El precio tú pagaste. Sí, Señor, tú pagaste el precio. Tomaste mi lugar. Tomaste mi lugar, Señor. Aleluya. Mi dolor tú quitaste. Oh, Señor, gracias. Mi enfermedad sanaste. Gracias por ir a esa cruz y pagar el precio por nuestra salvación, por nuestra enfermedad, Señor. Al morir en esa Aleluya. Sí, Señor. inmolado fuiste, Cordero de Oh, Dios. Cordero de Dios. Adora, Levantaste adora. Dale gracias gloria y poder, por ese sacrificio. Rey vencedor, Alfa. Alfa y Omega, Oh, sí. el gran yo soy. Todos juntos. Pronto Pronto volverá, volverá, Señor. exaltado está, Oh,
sí Señor, exalta. Coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Oh Cristo. Gracias Señor. Gracias Señor por lo que estás haciendo. Gracias Señor por este hermoso día. Gracias Señor por este mes maravilloso. Y gracias Padre por la oportunidad de poder celebrar una Navidad juntos una vez más. Gracias Señor por lo que vas a hacer este día 24, día de Navidad Señor. Gracias Padre por tus bendiciones. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Dile Señor, gracias por tus bendiciones. Dile Señor, gracias porque no cambias, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Una ofrenda de palmas al Señor. Gloria, fuerte, 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 fuerte. Gracias Señor. Aleluya.